De pie, quiero invitarlo que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, hermanos. Vamos a dar continuación. Estamos ya por el capítulo 6, hermanos. Vamos a estar del versículo 15 al versículo 23, mis hermanos. Sean bienvenidos todos, hermanos, los visitantes, bienvenidos una vez más. Y ahora vamos a dar paso a la palabra de Dios. El tema de esta mañana es: ¿quién es tu Señor? Podemos preguntarnos: ¿quién es nuestro amo? Y yo sé que inmediatamente, hermanos, si estamos en Cristo, vamos a responder Dios. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, porque recuerde que estos versículos no fue escrito al que no es cristiano. Estos versículos fueron escritos a la iglesia en Roma. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, te damos gracias, porque en ti, Padre bendito, tenemos vida eterna. En ti y solamente en ti somos justificados, porque has obrado en nosotros y nos has dado una nueva vida. Padre, oro en esta mañana para que tu palabra sea de edificación a tu iglesia, Señor. Y si hay alguien, Señor, que aún no está en ti, rogamos que tu palabra, Señor, ilumine sus ojos, Padre Santo, y traiga nueva vida a su Señor, a esta persona. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, tanto para predicar tu palabra, pero también para escuchar tu palabra. Que te podamos glorificar tanto como predicador, pero también tu iglesia como oyente, Señor. Y que en todo, Señor, cada uno de nosotros te glorifiquemos, Señor, no solamente ahora, Señor, sino, Señor, en responder en obediencia a tu santa palabra. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, en este capítulo 6, hermanos, y el último versículo que estuvimos hablando la semana anterior fue el versículo 14, que es el contexto, nos va a dar el contexto de lo que acabamos de leer. Y el versículo 14 decía de la siguiente manera, mis hermanos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y al igual que como comenzó este capítulo 6 con un interrogante, Pablo dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora esta segunda parte del capítulo 6, hermanos, también Pablo va a hacer una pregunta. Al decir, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo entiende que posiblemente algunos de sus oyentes están pensando entonces que ya no tienen nada que ver con la ley de Dios y que ahora pueden vivir como a ellos les plazcan porque ya la gracia los ha alcanzado y los ha justificado.
Y es la famosa palabra que les pronunciaba difícilmente la semana anterior, conocida como antinomianismo, hermanos. Es esa enseñanza que la ley ya no, hermanos, está para nosotros, porque ahora nosotros estamos en la era o en el tiempo de la gracia. De modo que ya la ley no sirve para nada. Ya nosotros no estamos bajo la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo va a responder a este interrogante. Y lo primero que voy a decir en esta mañana es que tú y yo somos libres del dominio del pecado para vivir en la gracia. Y con esta pregunta, hermanos, que Pablo hace, vamos a desarrollar este primer punto. Tú y yo somos libres para vivir, hermanos, de fuera de ese dominio. Ya dijimos la semana anterior que ahora tú y yo tenemos un nuevo Señor, que ya el pecado no es nuestro Señor, que tú y yo fuimos libertados. Y entonces Pablo va a usar la analogía de la esclavitud y va a decir: todo ser humano tiene un amo, tiene un Señor. Y entonces Pablo le va a responder, hermanos, que de ninguna manera, no hay forma de que el que está en Cristo, el que está en la gracia, ahora permanezca bajo el yugo del pecado. Porque si tú y yo fuimos libertados del pecado, no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Tú y yo fuimos libertados para vivir ahora en la gracia de Dios, no para regresar a nuestro antiguo amo. Ahora tú y yo tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, y ese es Cristo nuestro Salvador. Y es algo parecido a lo que Pablo habla en Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como pretexto, como excusa. Es que todos pecamos, hermanos. Sí, todos pecamos. Pero el cristiano no vive bajo la esclavitud del pecado. No usen esa libertad para excusar su pecado. Y si usted usa esa libertad para excusar el pecado, entonces usted no está en la gracia. Porque el que está en la gracia no quiere pecar, sino que dice Pablo: sírvanse por amor los unos a los otros. Quien ha sido justificado ha sido trasladado del pecado, del dominio del reino del pecado, al reino de la luz. Por tanto, es imposible que tú y yo todavía estemos bajo el yugo del pecado. Si tú y yo estamos realmente en Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tú y yo vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora Cristo es nuestro amo, nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y esta es una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida, como decíamos anteriormente en los primeros versículos, es una vida que se vive en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No es una cuestión de religión o de denominación o de iglesia. Es una, hermanos, es una de las dos. O estás bajo el yugo de la ley que te hace maldito, o estás bajo el yugo de Cristo que te da libertad eterna. Bajo uno de los dos, hermanos, Pablo dice: no hay forma que todavía continuemos en pecado. Al igual que la argumentación que usó en el primer versículo de este capítulo 6, hermanos. Yo no puedo pecar para que la gracia abunde, dijo Pablo. No, eso no es ilógico. Eso no es posible, ni siquiera lo pienses.
En esta nueva vida de gracia, ahora tú no estás bajo el yugo de la ley, hermanos, pero no te da una licencia para pecar. Ahora en la gracia tú estás en Cristo Jesús y el Espíritu Santo en ti te capacita cada día para alejarte del pecado. Ahora tú estás bajo la posesión de Cristo. Si estás en Cristo. Si no estás en Él, tú todavía amas el pecado. Si tú todavía amas pecar, no conoces al Señor. Porque el que está en Cristo, la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ese Señor, ese amo, empieza a hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Así que si yo me bautizo, así que si yo acepto al Señor como se enseña hoy, o yo hago lo que hago, voy a donde vaya y todavía amo mi pecado, tengo que preguntarme, ¿quién es mi amo? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién guía mi corazón? ¿Quién tiene el dominio de mi corazón? Pablo dice, ninguna manera. Que eso que estás pensando perezca, que desaparezca de tu mente. Y fue la misma respuesta que dio a la primera pregunta en el versículo 2, hermanos. En ninguna manera no voy a pecar para que la gracia abunde, pero tampoco voy a pecar, hermanos, porque ya no estoy bajo la ley. No hay forma, son argumentaciones satánicas, carnales de los hombres y no vienen de Dios. Si tú piensas que porque Cristo dice que el que cree en Él es salvo, tú eres salvo eternamente para siempre y puedes vivir en tu pecado, tú no tienes un nuevo corazón. Tú todavía tienes ese corazón endurecido que no ama a Dios. Porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. El que no obedece a Dios, mis hermanos, es hijo del hijo de desobediencia. Y ustedes saben quién es, ¿cierto? O les tengo que decir como Jesús les decía a los fariseos. Ustedes ya saben. Así, mis hermanos, ¿qué pues? ¿Qué pues? No hay forma, hermanos. No hay forma de que después de que tú hayas probado, tú desprecies una salvación tan grande. La ley, hermanos, expresa la voluntad divina de Dios. La ley es buena. Hermanos, y esta enseñanza, al igual que en el tiempo de Pablo, hermanos, se ha mantenido hasta el día de hoy. Esta enseñanza que ya nosotros, la ley no sirve para nada para nosotros. Ahora nosotros estamos libres, hermanos. La ley no nos va a salvar, ya leímos en Gálatas, hermanos. Pero la ley, hermanos, nos va a mostrar el pecado, el cual debemos abandonar si estamos en Cristo y si el Espíritu Santo mora en vosotros. La ley no queda inoperante para el creyente como algunos enseñan. Dice el versículo, hermanos, ¿no sabéis? Versículo siguiente, 16, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo dice, ¿no sabéis? Está diciendo, ustedes ya deben de saber esto. Es lo que está queriendo decir en esta pregunta. Ustedes como cristianos, como pueblo de Dios, ya deben de saber esto. Que si se someten al pecado, entonces ustedes son esclavos de su pecado. Cuando una persona está sometida a un pecado en particular, hermanos, aunque digan, no, a mí el licor no me domina, no, a mí la pornografía no me domina, no, a mí la ira no me domina. Y lo hace una y otra vez, es esclavo de su amo, el pecado. Hermanos, tú y yo
fuimos llamados a libertad. Sea del, hermanos, no para ser esclavos del pecado para muerte, porque la paga del pecado es muerte. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia para justicia. Y es lo que lo voy a resumir en este cuadro. Sois esclavos, dice el versículo, de aquel a quien obedecéis. Si obedecéis al pecado, el pago te dará muerte. Muerte espiritual, luego muerte física. Y finalmente, si la luz de Cristo no alumbra tu vida, muerte eterna. Pero si vives para obedecer a Cristo, entonces, mis hermanos, la justicia de Dios se manifestará en tu vida. ¿En qué área estamos nosotros? Dos diferentes dueños a quien se sirve. No hay 3 ni 4. Hay 2 dueños. Y Cristo dijo en Juan 8:34, y yo sé que está haciendo referencia, hermanos, al dinero, pero igual también es pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es de él. Y pecado solamente es robar, matar. Pecado también es hablar mal del otro. Pues si no se sabía. Pecado también es dejar de hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cristianos, nosotros también pecamos. Porque aunque no matamos, robamos o mentimos. Bueno, aunque ahorita es de moda que el cristiano también miente. Aunque el padre de la mentira es Satanás. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dijo Cristo. Es esclavo de su amo. Y es lo que Pablo aquí en Romanos lo está diciendo. El que practica el pecado es esclavo de él. Hermanos, y esto traerá, hermanos, duras consecuencias. Voy a dar, hermanos, un comentario de qué dice Hendrensin sobre esto, hermanos, en su libro, en su comentario. Lo que el apóstol dice entonces es esto: nadie es libre en el sentido de ser absolutamente independiente, de ser su propio amo. Toda persona tiene un amo. Ese amo o es Dios o es el pecado. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién gobierna tu vida, mi amigo que estás aquí? ¿Para qué vives tú? ¿O para quién vives tú? No, a mí nadie me gobierna, nadie me manda. Pueda que tu amo seas tú mismo, el orgullo, tu vanagloria. Hombres, pueda que nuestro amo sea nuestro propio machismo. Mujeres, pueda que tu amo sea tu propio feminismo moderno antibíblico. Yo no me someto a nadie. En mi país dicen, ni mis papás me mandan. ¿Y ustedes piensan que eso es algo que viene de Dios? Hermanos, acerca de eso, Timothy Keller dice, un cristiano no tiene que obedecer los 10 mandamientos con el fin de ser salvo. Eso lo sabemos. Pablo lo dice aquí, lo ha dicho en Gálatas. Pero sí tiene que obedecerlos con el fin de ser alguien libre, de no vivir bajo la esclavitud. Una persona piadosa. Si no obedeces la ley de Dios, te vuelves esclavo, vuelves a tu antiguo amo. Y tu amo te va a destruir porque él no quiere. Ay, aquí te doy el fruto que Dios te dijo que no. Él quiere destruir. ¿Quieres dañar tu comunión con Dios? Y cuando Satanás logra eso porque tú le permites, por tus deseos, cuando sois tentados, no digáis que sois tentados, no le echéis la culpa a otro. La Biblia dice que tú y yo somos tentados
de nuestra propia concupiscencia, porque deseamos muchas cosas que no son buenas. Así, mis hermanos, que el cristiano también puede traer consecuencia cuando se rebela en contra y cuando desobedece a Dios. Y esto lo vemos en Corintios muy claramente. Pablo habla a la iglesia y los exhorta. Y esto, hermanos, ustedes leen 1 Corintios 5 y ustedes dicen, wow, ¿cómo es posible esto? Un joven acostándose con la mujer de su padre. Entonces dice Pablo, deben de expulsar a ese hombre y entréguenselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, para que ese cuerpo de pecado muera, pero que él sea salvo el día del Señor. El pecado, hermanos, Dios es un padre que ama a sus hijos. Usted no, pues ahora estoy en la gracia, Dios ya me salvó. Sí, Dios te salva, pero si tú no quieres obedecer a Dios, Dios no es un Dios, hermanos, que tiene chiples, como algunos dicen. No, Dios es un Dios justo. Y si tú y yo queremos desobedecer a Dios estando en Cristo, si tú y yo no nos arrepentimos, Dios en su gracia va a permitir aún la enfermedad en nosotros. Y si no queremos arrepentirnos, aún nos quitará la vida física para que nuestra alma no se pierda. Eso no suena tanto como en la gracia, diga, hermanos. Pero esa es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Y Pablo le dice a los corintios una vez más, esa es la razón cuando toman la cena del Señor. Este es otro caso en la misma iglesia. Tomaban la cena del Señor y pecaban de glotones, de comelones, pero no solamente de eso, y no les importaba que si les alcanzaba la comida a los otros. No solamente ese era el pecado, sino que algunos se emborrachaban. No había temor de Dios en esta iglesia, en algunos. Y dice Pablo, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso es que el hermano esta mañana en la escuela dominical hablaba un poco de esto, hermanos. Algunos hermanos están padeciendo por ser hijos desobedientes. No estoy hablando del impío, estoy hablando de la iglesia de Dios. Algunos no están porque Dios en su gracia se los ha tenido que llevar para guardar sus almas a la eternidad con Él. Hermano, Dios es santo y no podemos enseñar otro evangelio que nos guste. Tenemos que enseñarle a nuestras generaciones que cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para yo no vivir en la esclavitud del pecado. Estáis en Cristo, Cristo en vosotros. Y Él es santo, y si Él está en vosotros, cada día, hermanos, Él, y cuando usted lee Corintios, Pablo dice a los santos que están en Corintios, santos. Sí, porque ellos no son santos por sus obras, sino que han sido apartados para Dios. Eso significa santidad, hermanos, a ser separados del mundo, ser separados del pecado, del antiguo amo, para ahora vivir bajo un nuevo señorío, Cristo nuestro Señor. Así, mis hermanos, que Dios nos ha llamado para que tú y yo seamos siervos de la obediencia a Él. Una obediencia para justicia. Una obediencia gobernada por la voluntad de Dios, de Cristo en vosotros. Hermanos, y esto no es de vosotros, es Él en nosotros. Yo, ¿por qué no puedo? Es que ya hice la oración de fe, pero a mí todavía me encanta esto, porque tú necesitas no una oración de fe, tú necesitas a Cristo en tu vida para que Él te dé el poder, como el querer y como el hacer, para poder hacer obediente a su ley. No para salvación, sino porque ya ha sido justificado. Y el que ha sido justificado también es santificado. Y esto tampoco es de vosotros, nos va a decir Pablo ahorita. Esto es obra de Dios en ustedes. Así, hermanos, que si tú estás en Cristo, solamente ríndete a Él cada día. Y Él hará su obra preciosa en ti. Y cada día serás menos como lo que éramos antes y más como Cristo.
Hermanos, dice Pablo, pero gracias a Dios. Ahora Pablo va a dar la diferencia entre esa antigua vida. Primero les cuestiona, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora Pablo le dice, pero gracias a Dios. Pablo le dice, gracias que ustedes un día recibieron a Cristo. No. Gracias que ustedes un día estaban tristes y quisieron cambiar su vida y vinieron. Eso yo nunca lo encuentro en la Biblia. Gracias a Dios, el cambio que ha obrado en nosotros es obra, es ejecución solamente de Dios, hermanos. Gracias a Dios que aunque erais esclavo, estaba bajo tu amo, estábamos esclavos del pecado, dice el texto, habéis obedecido de corazón a aquella forma, aquel modelo de doctrina. Y mire lo que dice a lo último, a la cual ustedes buscaron. No, ustedes fuisteis entregados. ¿Quién nos entregó? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos guió? ¿Quién puso su palabra como luz en nuestra vida? Hermanos, solamente es la obra de Dios en cada uno de forma diferente. Algunos escucharon una enseñanza, algunos ni escucharon una enseñanza. Dios obró un cambio de una forma, en una experiencia, pero solamente Dios lo puede hacer, hermano. Y puede cambiar ese corazón de piedra por medio de su santo evangelio, romperlo, quebrantarlo y poner un corazón de carne donde su espíritu pueda morar. Eso es solamente obra de Dios, mis hermanos. Efesios 2, 1, 3 dice lo mismo. Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Dios. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted y yo no estábamos agonizando. Usted y yo no estábamos enfermos. Usted y yo estábamos muertos. ¿Y un muerto va a buscar medicina? No, hermanos. Es que yo un día decidí, si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En los cuales, hermanos, tú y yo anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente? ¿Cuál es el sistema? Iglesia, esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Hermanos, entre los cuales también todos, el pastor también, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y éramos como, hermanos, usted y yo éramos pecadores porque pecábamos. No, usted y yo pecábamos porque éramos por naturaleza. Esa era nuestra antigua naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Por naturaleza tú y yo pecábamos, hermano. Eso salía pero espontáneo en mi vida. Yo no necesitaba luchar para pecar. Y mis hijos pequeños no tienen que luchar para desobedecerme. Eso les sale pero espontáneo, hermano. Y tan bonitos que son. Pero eso les sale, pero para obedecerme, hermanos. Y así chiquiticos como están, imagínense, van creciendo como nosotros. Y bueno, como yo no crecí mucho, pero todos crecemos. Así, mis hermanos, que es por naturaleza, usted y yo estábamos bajo la ira de Dios por nuestra desobediencia, porque éramos hijos de desobediencia. Y tú y yo necesitábamos un cambio. El comentario una vez más usó este autor. Pablo no dice al modelo, hablando de la última parte de este versículo, de enseñanza que tú y yo aceptaste, sino que dice, hermanos, él está atribuyendo todo el honor a Dios. Dice, al cual fuisteis entregado.
al cual, hermanos, tú y yo fuimos llevados por el poder, hermanos, de Dios operando en nosotros. Ellos fueron expuestos a la doctrina del evangelio que transformó su vida, hermanos. Porque no me avergüenzo, ya dijo Pablo en el capítulo 1, hermanos, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también, hermanos, al no judío, al griego, hermanos. Porque en el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios, que es por fe y para la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pero no con nuestra justicia. Ya hablamos de esto, la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Él ya pagó, hermanos, nuestra deuda. No solamente, hermanos, Él suplió, sino que también nos representó ante el Padre, mis hermanos. El creyente no puede tener dos señores. O servimos a Dios o servimos al pecado. ¿A quién servimos? Tú y yo también fuimos libres, hermanos, del pecado solamente para servir a Dios. Al entrar a la esfera de la gracia, hermanos, el que es salvo ahora es llamado para servir a Dios. No somos salvos para dormir más en la casa. No somos salvos para hacer lo que queramos hacer. La salvación no es una licencia para volver al pecado. Dice versículo 18 acerca de ese cambio que se produce en esta novedad de vida, hermanos, y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos. Sabemos que la palabra dulos, vinimos a ser siervos de la justicia. Ahora estoy en servidumbre de mi nuevo amo, de mi nuevo Señor. Ahora yo en agradecimiento, no por mérito ni para ganarme algo, sino porque he sido libertado de la esclavitud del pecado que me llevaba a la muerte. Ahora esa libertad me lleva a ser un siervo de Cristo. Y claro, hermanos, como hablaba con los líderes de la iglesia el viernes, les preguntaba, ¿qué clase de administradores somos nosotros? Porque yo puedo ser un buen siervo fiel o un mal siervo. Tú y yo fuimos llamados a ser siervos de la justicia, es decir, esclavos de la justicia. Esa libertad que obtuvimos, hermanos, ahora me da el privilegio, la posibilidad. Yo antes no podía servir a Dios, ahora tengo el privilegio de servirle a Dios. Ahora para mí, hermano, es un honor que al servirle honro a mi Señor y a mi Salvador, quien me compró de la esclavitud del pecado con precio de sangre, de su misma sangre, no de otra sangre, sino que Él mismo se dio para rescatarnos a nosotros. Hermanos, y en esa verdad no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos al pecado. No, hermano, pues yo amo a Dios y pues también todavía me gusta el pecado. Tú puedes pecar, todos aún pecamos, pero no amamos cuando pecamos. Si Cristo está en nosotros, cada vez que el cristiano peca, repudia su pecado y no quiere volver a caer, porque sabe que eso es desagradable ante su Salvador. Así, hermanos, que ya no podemos, y estoy usando este texto, algunos dirían fuera de contexto, pero es una verdad también del pecado. Aquí está hablando del dinero, pero es igual. No se pueden servir a dos amos. O sirvo a Dios o sirvo al pecado. ¿Quién es mi Señor? Tú y yo éramos esclavos del pecado. Mis deseos estaban totalmente inclinados al pecado. Ahora
Cristo está en nosotros, hermanos, y nos capacita para que sirvamos en la justicia. Pero es Cristo en nosotros, hermanos. Yo no puedo todavía servir a mi antiguo amo cuando ya tengo un nuevo amo. Y no importa cuántas veces se haya venido a la iglesia y no importa cuántas ordenanzas practique. Yo he sido introducido a la gracia, salvado por la justicia de Cristo para vivir en servicio a mi Salvador. Versículo, hermanos, 19. Hablo como humano. Igualmente esta palabra la usó en Gálatas, ahorita que nuestro hermano leía el texto de Gálatas. ¿Qué dice? Por vuestra humana debilidad. Y puse los textos así para que ustedes hagan la comparación, hermanos. La antigua vida es el versículo 19 y al lado de acá puse la nueva vida. Así antes tú y yo como para iniquidad presentasteis, mire que está en pasado. No puedo seguir presentando mi cuerpo, mis miembros para servir a qué dice, a la inmundicia y a la iniquidad. Esto fue antes, cuando nuestro amo era el pecado. Y dice, así ahora, hermanos, un presente continuo para santificación. Somos declarados santos, estamos creciendo en santidad y al final seremos glorificados, libertados, hermanos, de este cuerpo de pecado. Así ahora para santificación, es decir, para crecer en la gracia, presentad vuestros miembros. Tus ojos, tus oídos, tus pensamientos, todo, hermanos. El hermano nos citaba Romanos 2, hermanos. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. Tú y yo somos una ofrenda delante del Señor. Y ese es vuestro culto racional, dice. El Señor no está pidiendo lo que tú le quieras dar. El Señor no está pidiendo solamente tu honra. No, el Señor está pidiendo toda tu vida porque Él te ha salvado completamente para gobernar y dirigir tu vida. Así que ahora, en esta novedad de vida, vivimos, hermanos, en santidad y para santificación. Creciendo en esa santidad que hemos sido apartados para Dios. Ahora somos instrumentos. Ahora mis miembros, si antes yo lo usaba para la iniquidad, para lo malo, ahora los uso para el servicio de mi amo, de mi Señor. Esa, hermanos, es la comparación que está haciendo el apóstol en este versículo. Y ustedes ven que esto de los miembros ya lo habló anteriormente en los versículos 13. Dice, ni tampoco presentéis, el versículo 13 del capítulo 6, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos, o sea, ustedes completos como vivos de entre este mundo que está muerto, de entre los muertos. Usted y yo cuando venimos aquí, hermanos, no venimos solamente, hermanos, y no solamente cuando venimos aquí, sino que cada día, cada mañana, debemos presentarnos delante de Dios. Y cada minuto y segundo estamos delante de Él, hermanos. Y debemos presentar nuestra vida como instrumentos para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos usando nuestra lengua, iglesia? Ustedes saben que este pequeño instrumento puede quemar bosques inmensos, dañar familias, personas. ¿Cómo estamos usando nuestros oídos? ¿Los estamos usando para la palabra de Dios? ¿O de pronto para chismear? ¿O para llenarlos de tanta cosa que la internet y la televisión nos enseña? ¿Cómo estás usando tus manos? ¿Cómo estás usando todo lo que Dios te ha dado y te ha hecho? Ahora, Cristo en vosotros, hermanos, nos capacita para el servicio a Dios.
Hermanos, esta es una exhortación. El apóstol deja claro en medio de la debilidad del pueblo de Dios. Y le dice, yo les hablo así por vuestra humana debilidad. Porque posiblemente también había muchos que estaban pensando o viviendo de esta manera, como el joven, el cual él reprende en Corintios. O de pronto habían falsas enseñanzas o falsos pensamientos, porque muchas veces vivimos en lo que pensamos o en lo que oímos, no en lo que Dios dice en su palabra. Ahora tú y yo ya no somos siervos de la inmundicia, ahora somos siervos de Dios. Pero a Dios no le podemos servir solamente con nuestras palabras, iglesia. Si tú y yo solamente hablamos y no obedecemos, tú y yo somos los más grandes hipócritas. Porque nos engañamos y engañamos a la gente, confundimos a la gente. Si hablamos de amor a Dios y no obedecemos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. El que ama a Dios, ama y guarda sus mandamientos. Así que tengamos cuidado que nuestro cristianismo no sea una tradición más de las que están a nuestro alrededor. Pablo a los Corintios dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos? No se engañen a sí mismos, pero tampoco engañemos a otros. No engañemos a nuestras familias. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno. No lo dice el pastor, lo dice Dios. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Hermanos, y si algún ser querido o alguien aquí practica esto, oramos por ti y por nuestros familiares, oremos para que la luz de Cristo alumbre sus corazones. Algunos de ustedes antes eran así. Antes, pero fueron limpiados. No dice ustedes se limpiaron, fueron limpiados. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Está hablando con los corintios. ¿Cuándo fue eso? Al invocar el nombre del Señor, todo aquel que cree en Él es salvo. ¿Y por medio de quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Todo eso fue obra de Dios. Aquel que nos limpió, hermanos, aquel que nos santificó, aquel que nos justificó. Ustedes y yo antes estábamos allá perdidos, muertos, y Él nos dio vida juntamente con Él. Pero ya no para volver allá, ni para practicar y obedecer a nuestro antiguo amo, sino para vivir en santidad. Es lo que Pedro enseña, hermano, como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes ustedes no sabían esta verdad, ahora la conocen. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente, el que no es, hermanos, el que es justo en todo, juzga sin la obra de cada uno, hermanos, porque si nos juzgara por nuestras obras, tú y yo no pudiéramos tener salvación, porque la ley nos condena. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación, mientras están aquí y son, hermanos, llevados a su patria celestial, a un nuevo cielo y a una nueva tierra, donde morará la justicia de Dios. Compórtense, obren, que cuando ustedes traten al otro se vea que ustedes realmente son hijos de Dios. Que como ustedes amen a su pareja, realmente se vea la misericordia y el perdón que han recibido.
Pero es que usted no la conoce. Sí, pero es que Dios nos conocía a ti y a mí, y ahí aún así nos amó. Y no solamente nos amó, dijo te amo, se entregó para salvarnos a nosotros, a pesar de que sabía quién era yo y quién soy aún hoy. Él me amó y su amor se prolongó, a pesar aún de lo que éramos. Y aún estando en nueva vida, aún hermanos, Él nos ama y nos amará con amor eterno. Conduzcámonos, hermanos, con temor. En Filipenses, hermanos, Pablo le dice lo mismo a los filipenses: con temor y temblor delante del Señor. Vivan para Dios y no se olviden, hermanos. A veces decimos, no, yo sé que Cristo está en mí, pero vivimos como si Cristo no estuviéramos, o nos comportamos. Vivan con temor al Señor cuando estén allá donde no haya nada, ni un cristiano. Recuerde que ahí está Cristo en usted. No olvide eso. Cuando esté ahí con su pareja y estén echando chispas, o con un ser querido, recuerde que Cristo está en vosotros. Él está en vosotros para que ahora obréis de una forma diferente de lo que erais antes. Él está en vosotros para darnos el poder para guiarnos en esa novedad de vida. Porque cuando erais esclavos, versículo 20, iglesia, cuando erais esclavos del pecado, dice este versículo, erais libre acerca de la justicia. O sea, yo podía hacer, hermanos, cuando yo estaba en mi vida antigua, en mi vida sin Cristo, era una libertad que me esclavizaba. Cada respiración de mi vida, cada segundo de mi vida, yo vivía para mi amo. Hermano, pero yo siempre he odiado a Satanás. Ya te dije, tu amo es tu pecado, dice la Biblia. Aquello que tú amas, y posiblemente tú eras tu propio Dios. Le decía a una familia esta semana, lamentablemente a veces nuestros amos son esos pequeños que están allá. Esos pequeños que Dios nos ha dado para guiarlo en su temor, a veces gobiernan nuestra vida en lugar de Cristo. Y eso es pecado, padres. Abuelitos que están aquí, le decía a unos abuelitos, eso es pecado. Porque tú y yo somos llamados, el hombre a ser cabeza de su hogar, la mujer a ser esa líder que edifica su casa y se somete a su esposo y lo respeta. El hombre ama, es un líder que da su vida por su esposa. Pero tú y yo somos guiados a instruirlos y a corregirlos en el temor de Dios. Pero a veces tú y yo vivimos así, como borregos. ¿Qué quieren? ¿Qué les duele? ¿Qué les hago? ¿Cómo? Ese no es nuestra función. Ellos necesitan conocer y saber qué es una autoridad. Necesitan ser corregidos en el amor de Dios. Son hermosos, son bendición de Dios, pero tú y yo a veces estamos distorsionando nuestros deberes y nuestros roles en el hogar. Empezando que muchas veces la mujer le gusta tomar el lugar del hombre. Y el hombre parece que le gustará el tomar el lugar de la mujer del rol. Por no someterse a la palabra y buscar la guía de Dios para ser líderes espirituales. No para ser unos machistas en el hogar, sino para ser sabios y amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así, mis hermanos, antes éramos esos. Ahora Cristo nos ha libertado para que ya no andemos en eso. Antes tú y yo no teníamos la responsabilidad de obedecer a Dios porque nuestro amo era otro, era el pecado.
Ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor. Y Él, hermanos, debe de ser reverenciado en nuestra vida. Así, mis hermanos, que tenemos que mirar. Y Pablo les cuestiona su pasada manera de vivir. Bueno, ahí en Romanos 8:7, luego lo veremos, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué, hermanos, es enemiga de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios, lo que les hablaba ahorita del ejemplo de los hijos. Y no lo puede hacer porque su naturaleza es de pecado. Si mi mente no está en Cristo, hermanos, mi mente es enemiga de Dios. Hay dos amos, o el pecado o Cristo. O me sujeto a Cristo o me sujeto al pecado. Entonces Pablo les cuestiona, pero ¿qué fruto les dice? Teníais, les recuerda su pasada manera de vivir, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. O espero que usted no sea de los que dice, es que yo antes mi vida era bien buena. Yo hacía, hasta viajaba y hacía, y tenía los bolsillos, pero hermanos, antes tú y yo no vivíamos para Dios. Pueda que nuestro Dios era eso, el dinero. Pueda que nuestro Dios fueran los hijos, o nuestra pareja, o nosotros mismos, o la troca. Vivíamos día y noche. Para algunos puede que sea su Dios el trabajo. Pero ahora, al ver mi antigua vida y al estar en Cristo, me avergüenzo no haber vivido para Dios. Hermanos, porque el fruto de aquellas cosas, dice Pablo, el fin de todo eso, la paga del pecado es muerte. El fin de todo eso es una eternidad. Todos morimos físicamente, hermanos. Pero el que muere sin Cristo, que muere como esclavo del pecado, morirá eternamente sin Dios. Así, mis hermanos, que voy a terminar con este último punto. Libres de la muerte para dedicarnos a la vida eterna. El Señor, hermanos, nos ha libertado y nos ha llevado a, hermanos, a un estado de la gracia para obedecer su ley, hermanos. Pero también nos ha libertado para cuando estamos en la gracia de Dios, ahora somos siervos de nuestro nuevo amo, de nuestro nuevo Señor. Y cuando nos ha libertado, hermanos, no solamente nos ha cambiado de amo, sino que ahora el pago, el salario que obtenemos, dice la Biblia, es vida eterna. Ahora yo vivo en esa vida eterna. Ahora tú, si estás en Cristo, estás en una nueva esfera, llamémoslo así. Ahora ya no estás bajo el dominio de Satanás. Por eso ahora Satanás, hermanos, no puede hacer nada sobre ti si Dios no se lo permite. Ay, es que Satanás me robó, me quitó. O estás en él o estás en Cristo. ¿Quién es tu Señor? Y la Biblia nos deja claro que aún Satanás está bajo la soberanía de Dios. Y si tu amo es Dios, hermanos, ¿quién contra vosotros, hermanos? Si Dios es con nosotros, hermanos, todos los demás son pequeños, porque nosotros estamos con el soberano, hermanos, de todo el universo. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, nos sacó de ahí para, hermanos, vivir ahora para Él, hermanos. Esas cadenas fueron rotas. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, Dios rompió esas cadenas para que tú y yo ahora pudiésemos vivir una verdadera libertad.
Ya tú y yo no estamos atados al pecado. Dios rompió esas cadenas. Ya no, ya para que no volvamos nosotros. ¿Usted cuando ha visto a alguien que está, bueno, la persona se degrada mucho, que a veces les gusta estar en la cárcel? Pero usted cuando ve a alguien que es libre y quiere volver a ese lugar, es muy raro. Normalmente la persona libre no quiere volver a pisar un lugar como esos. Lamentablemente el cristiano que peca parece ese tipo de personas. Te sacaron del calabozo de máxima seguridad de tu esclavitud y tú mantienes aquí. Dios te hace libre para que tú vivas ahora de una libertad, la cual trae como fruto santificación en tu vida. Ahora tú puedes crecer en santidad. Ahora tú puedes agradar a Dios con tus instrumentos, con tu vida, con todos tus miembros. Puedes dar gloria a Dios. No solamente cuando cantas, cuando enseñas, sino cuando estás con tu cónyuge, cuando estás en tu trabajo, cuando sales de aquí, tú puedes glorificar a Dios. En todo lo que hagas, puedes gozar una nueva vida y es la vida en Cristo Jesús. Una vida eterna que es aquí, hermanos, que ya ha comenzado y que se completará el día de Jesucristo cuando tú y yo seamos plenamente libertados, hermanos, de este cuerpo, hermanos, que aún batallamos, hermanos. Pablo, hermanos, ha estado argumentando una y otra vez frente a esta realidad. Ahora Cristo dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Quieres glorificar a Dios? En que den mucho fruto, hermanos, y así prueben que son mis discípulos. No, yo soy discípulo del Señor porque yo voy a la iglesia. Hermanos, en la persona salva se identifica, dice el Cristo que dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque son personas que ahora viven dando fruto digno de obediencia, hermanos. Ahora tenemos una nueva posición a ser siervos de Cristo. Y sabemos, hermanos, que tú y yo hemos sido llamados a dar frutos, hermanos. Y esto Pablo lo dice a los Gálatas también, que estos frutos no son tuyos, son, hermanos, generados por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, hermanos. Contra tales cosas no hay ley. Esto, hermanos, viene cuando tú y yo, hermanos, estamos en la vida verdadera. Cristo dijo, el que permanece en mí como yo en él, hermanos, en esa nueva vida, en esa comunión, dará mucho fruto. Separados de mí, cuando la rama, los pámpanos se separan, hermanos, es imposible, van a morir. Por eso el cristiano, hermanos, está en Cristo para dar frutos. Hermanos, frutos que glorifiquen a Dios. Usted y yo no somos conocidos por nuestras obras, hermanos. No es que yo predico, es que yo canto, es que yo enseño. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si yo predico, hermanos, y soy un predicador iracundo, hermanos, ¿no estoy contradiciendo la verdad de Dios? Si yo soy una persona que predico del perdón y no perdono. Si yo les digo a ustedes, hermanos, que Dios es amor y que Dios está en nosotros y no puedo amar, hermanos, los frutos de Dios se deben de manifestar en nosotros cuando tú y yo estamos en la vida verdadera. Y Cristo es la vida verdadera. Él en nosotros, hermanos, producirá frutos, hermanos, que glorifiquen su nombre. Esa es la consecuencia cuando tú y yo, como decía nuestro hermano ahorita, fuimos injertados, hermanos, en Cristo. Como, hermanos, Él como vida verdadera hace posible que el creyente fructifique y dé gloria a Dios. Hermanos, si tú y yo estamos en Cristo, ¿qué clase de fruto vamos a dar?
A Cristo, al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros solamente producirá los frutos, el fruto del Espíritu Santo. No tenemos que dar algo diferente. Un árbol bueno da frutos. Si estamos en Cristo, Cristo se reproducirá en nosotros, hermanos. Y el mundo verá que ustedes realmente y yo somos discípulos del Señor. Por sus frutos seremos conocidos, porque permanecemos en Él. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, iglesia. Que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo, hermanos. Y como fin, hermanos, de todo esto, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, cuando tú y yo somos esclavos del pecado, el salario que el pecado nos da es la muerte. Y ya dijimos, primero muerte espiritual, Adán y Eva, muerte física, todos morimos. Y por último, si no nos arrepentimos y creemos en Él, la muerte eterna. Mas la dádiva, una vez más, mis hermanos e iglesia, el don, el regalo, no es algo que nos hemos ganado, no es un salario. El pecado nos da el salario. Dios nos da un regalo. ¿Es algo, y un regalo es algo que nos merecemos? No. La dádiva, el don de Dios es vida eterna. ¿En quién? Porque ustedes ahora están en Cristo Jesús. Si estáis en Cristo, hermanos, Él os dará y os dio vida eterna. El pecado nos paga muerte, hermanos. Dios, hermanos, nos da, no nos paga. Dios no nos paga lo que hacemos. Dios nos regala, nos da. Es una dádiva, es un don, es algo inmerecido. Él nos da todo lo que no merecemos, nos da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y recuerden la palabra eterna, porque no quiero que se vayan pensando que es la vida que ustedes se merecen o que se han ganado. Dios la da una vez y para siempre. Y a los que están en Él, Él los va a sostener. Él está en sus manos. Dios los salvó a ustedes por su gracia, dice Pablo. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, dice Pablo, por las cosas buenas que usted y yo hayamos hecho, hermanos. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Toda la gloria se la tenemos que dar a Cristo. En Él estaba la vida, dice la Biblia. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna, hermanos? En que conozcamos a Él. Que cada día, hermanos, en esa comunión con Dios, podamos conocer un poquito de la infinitud de Dios, de lo cuán grande es Dios. Mis ovejas oyen mi voz, hermanos. Y yo, dice Dios, las conozco, dice Cristo. Y sus ovejas, hermanos, le siguen, le obedecen. Y Cristo dice, y yo, Él, les da vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién le puede quitar algo a Dios? No hay nadie, hermano, que exista ni existirá en este mundo, porque Él es el Dios todopoderoso. Termino diciendo, la verdadera fe, hermanos, con esta frase de Pink, nos capacita para vivir en obediencia a Dios. Si tú y yo no obedecemos a Dios, no estamos en la verdadera fe. La verdadera fe nos capacita, hermanos, para vivir en obediencia a Dios. Tú y yo ya no estamos bajo el dominio de la ley como una regla para salvación, iglesia, sino que tú y yo ahora estamos bajo la gracia que le lleva a obedecer la ley de Dios por amor a quien que nos salvó.
Ahora obedecemos a la ley y nos deleitamos en la ley de Dios, en nuestra delicia, como decía el salmista. Cuán bueno es poder obedecer a Dios y cuán triste es para mí cuando yo no obedezco al Señor. Esa debe de ser nuestra vida diaria. Vivamos para nuestro Salvador. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor, Señor, manifestado hacia nosotros los pecadores. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos a darte honra, Señor, con nuestra vida. Que nuestro cuerpo, Señor, te glorifique, Señor. Padre, ayúdanos cada día más, Señor, a crecer en santidad. Espíritu de Dios, guíanos. Guíanos, Señor, para que cada día tus frutos, Señor, se manifiesten en nuestra forma de actuar, de hablar y de pensar. Que cada día nos apartemos más y más del pecado y que cada día crezcamos más y más en santidad. Sé con toda tu iglesia, mi Señor, con cada necesidad. Manifiéstate soberano, Señor, soberanamente, conforme a tu propósito en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo aquello que no te agrada a ti. Y que te aprendamos a glorificar y a vivir en contentamiento, Señor, cualquiera sea la situación. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.